Buenas tardes, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Quién es Vladimir Putin? Para algunos, como la propia Hillary Clinton, es Hitler, para otros es el hombre de hierro, quizás en referencia a Stalin, para muchos otros es el lobo de las estepas, e incluso hay ya quien lo quiere proponer como hombre del año, hombre de este mismo año 2017. De lo que no cabe duda es de que Putin es un dirigente autoritario para quien Rusia debe ser un Estado fuerte en el interior, poderoso en el exterior y con un sistema político que tenga en cuenta su singularidad geográfica, histórica y humana, que es mucha. Durante más de 20 años trabajó para el KGB, el servicio de espionaje soviético, primero en Rusia y luego en la República Democrática Alemana antes de la caída del muro de Berlín. La conclusión general es que desde la presidencia de Rusia está perpetuando el espíritu y los métodos de la propia KGB. En realidad es un producto de la URSS, que era un imperio muy poderoso, una superpotencia con la pretensión de ser el único rival de Estados Unidos y representar el futuro de la humanidad. En el año 90, el amigo Putin presenció el hundimiento de este imperio, la desaparición de la potencia, a veces incomprensible, y sobre todo cómo quedaban al desnudo el mito comunista, el ideal de progreso y la promesa de un nuevo mundo. Una inmensa mentira que llevó al estancamiento político y al atraso económico. La desaparición de la URSS es una catástrofe o la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, nos dice Putin, lo cual no significa que echara de menos la Unión Soviética ni que quisiese resucitarla, sino que la caída del imperio había supuesto una conmoción espantosa para quienes la vivieron, y de consecuencias, como podemos ver, infinitas y terroríficas. De ahí su voluntad de reconstruir el país, que quedó prácticamente en ruinas en el año 2000 por las diferentes crisis, a partir de la realidad y negándose a utilizar un modelo prefabricado como es la democracia occidental y mucho menos dejar que se la impongan. Putin está convencido de que Rusia no es un país como los demás, es el estado más extenso del mundo, con mucha diferencia, habitado por numerosos pueblos con historias, culturas y religiones muy distintas y de lo más variopinto. Un estado situado en la encrucijada entre tres mundos, Europa, el Oriente musulmán y el Extremo Oriente, que se refleja en la diversidad de sus ciudadanos. ¿Cómo gobernar este espacio interminable, estos 9 usos horarios y esa variedad humana si no es con un poco de autoridad?, se preguntan muchos. Por eso tiene la certeza de que la democracia debe incorporar todos estos elementos, las enseñanzas de una historia muy dura y difícil como la rusa, y sobre todo los 3 mundos, las 3 civilizaciones que rodean Rusia y que se integran en ella. ¿Cómo va a escoger este extraño país un solo modelo? El modelo, en opinión de Vladimir Putin, debe ser el ruso, el que propuso el gran Pedro el Grande, antes que nadie. Pero también los pensadores rusos posteriores, que han hecho hincapié casi todos en la especificidad política y espiritual del país, ya fuera para construir sobre ella la vida política, los eslavófilos, ya fuera para superarla y optar por una imitación servil de Occidente, los occidentalistas, prorrusos, proamericanos. Fue un debate del siglo XIX que volvió a surgir después del fin de la URSS. Para Putin, la solución de lo que Solzhenitsyn llamaba el problema ruso está en la cohesión interna, es decir, un poder fuerte capaz de encarnarla y de imponerla. La democracia rusa debe ser específica, o mejor dicho, hacer sitio a las especificidades rusas. Es la vertical del poder que, según Putin, es lo que permite mantener la unidad de este complejo, inmenso y variado e impedir que estalle, como estuvo a punto de suceder en los años 71, en los años 1917 y sobre todo en el 91. La característica fundamental del pensamiento de Putin es el objetivo de reconstruir el poderío internacional de Rusia. El espacio y la conciencia de las limitaciones que impone es la base de su reflexión. Rusia tiene unas fronteras interminables, pero muy pocas fronteras naturales,
y ha vivido constantemente invadida o en peligro de serlo, y los invasores, amigos, a excepción de los mongoles que venían de Oriente, siempre han llegado a Rusia desde Occidente. Por eso, los rusos tienen el sentimiento de que viven acosados y que deben prevenir esa amenaza. Otros inventan amenazas y crean tensiones y paranoias raras en el otro lado del océano. La reacción de la Unión Soviética a esa posibilidad fue disputar el poder en el mundo, pero desde 1990 el único poder mundial, desgraciadamente, que queda es el encabezado por el mundo occidental, encabezado por Estados Unidos y su OTAN. Si Boris Yeltsin confió durante un tiempo en que la adhesión de Rusia al modelo político occidental le permitiría hacerse un hueco como potencia en la vida internacional, Putin ha tenido muy claro desde el año 99 que la voz de Rusia, además de ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, es objeto de desprecio, que en el concierto internacional no se le considera realmente una potencia, o por lo menos es lo que parte de las noticias occidentales, de los diarios occidentales. Además, ve que los países vecinos se aproximan a la órbita de la OTAN. Esto es un tema bastante serio. El despliegue militar que está haciendo Estados Unidos ahora mismo en el este de Europa, que no compromete a Estados Unidos, pero sí compromete a Europa y que no hay quien lo entiendan, cuando incluso y la OTAN, que cuando ya el mero hecho de que sigue existiendo esta alianza atlántica concebida en tiempos de la Guerra Fría para hacer frente al poder soviético, inquieta e indigna a Rusia, y además en los tratados está firmado que incluso debería desaparecer, pero bueno, esto no va a suceder. Tanto Yeltsin como Putin se encontraron con este problema y los dos intentaron responder creando en el espacio postsoviético unos sistemas de seguridad y de cooperación y una zona de influencia, lo que llamamos ahora o conocemos como la Federación Rusa. En 1992, Rusia tenía la mirada puesta en los modelos posimperiales del Reino Unido y de Francia y en la política de vecindad de los Estados Unidos de América. Entonces nació la Confederación de Estados Independientes, que resultó ser una cáscara vacía. Después, Putin lo sustituyó por el Tratado de Seguridad Colectiva, la Unión Aduanera y el Espacio Euroasiático. Georgia y Ucrania se resistieron, y de ahí la mayoría de los problemas y el revoloteo de la parte occidental, y en ocasiones hasta el punto de provocar una crisis internacional, como podemos ver con la guerra de Ucrania, de la que ya no hay noticias, y la anexión de Crimea por parte de Rusia, que pareció indicar erróneamente el comienzo de una nueva guerra fría. Erróneamente o no, pero la tensión, por lo menos mediática, sí la tenemos, pero en cambio en los sistemas de defensa, los DEFCON llamados, están todos en un estado bastante tranquilo. Para Putin, el hecho de que la OTAN haya sobrevivido hace necesario garantizar un entorno seguro alrededor de Rusia, pero el elemento esencial de su visión sigue siendo restablecer el equilibrio de poder con Estados Unidos, tarea que no le será nada sencilla. Para ello, en primer lugar, recurre a la concepción rusa tradicional del poder, que es, como no, el poder militar. Se ha dedicado a reconstruir el ejército, modernizar el material, y de esto podéis buscar información porque sí es totalmente cierto. Tienen otros problemas en el país, pero a nivel militar ahora mismo están de un avanzado que mete miedo, y llevar a cabo un esfuerzo multidimensional, y como consecuencia nos dicen que el 2017 el poderío militar ruso será indiscutible. El precio de ese esfuerzo es en parte económico y no ha habido la correspondiente modernización de la economía. Siempre dinero para armas en todos los países, pero no para lo básico o para hacer bien vivir a sus ciudadanos. La restauración del poder ruso implica también su regreso al escenario internacional. Al involucrarse en Siria, en unos momentos en los que el presidente de los Estados Unidos se mostraba vacilante, Putin ha hecho que Rusia sea el árbitro no solo de la guerra que se libra en Siria, sino de la lucha en general contra el islamismo, contra el yihadismo radical, al que ha calificado de enemigo número uno de la paz en el mundo. No sé si es más o menos real, pero desde luego las últimas actuaciones sí llevan a que veamos, o deberíamos ver a Rusia como un auténtico luchador contra el terrorismo y no promocionador de él ni financiador.
Con esta decisión, y dado que el mundo occidental no tiene claro a cuál de los dos, si Rusia o el islamismo radical, considera más enemigo, Putin ha logrado establecer allí, es decir, en un Oriente Próximo destrozado por la política de Bush y del resto de las administraciones americanas, y también de Francia como la de Libia en el 2011, un auténtico liderazgo. En muy pocos años, la Rusia ausente del escenario internacional ha regresado de forma decisiva en Siria e Irak y también en el Extremo Oriente, donde la política euroasiática de Putin y las alianzas de las que Rusia forma parte, en especial el Grupo de Shanghái, lo convierten en un país asiático ahora que el centro de la gravedad internacional está deslizándose cada vez más hacia allí. Superpotencias, Rusia, China, Japón y el resto de los países que conocemos menos, pero que debido a su poca democracia y sus pocos derechos, pues también tienen gobiernos poderosos económicamente. ¿No es todo esto razón suficiente para que Putin merezca el título de hombre del año?, se preguntan muchos. No sé si será para tanto. Y no demuestra que, además de un hombre de hierro, es un hombre flexible y capaz de adaptarse a un mundo cambiante. En esto vamos camino. Yo creo que Rusia sí se está adaptando a los nuevos tiempos, lo que pasa que desde Occidente siempre vemos nuestro modelo como el único y queremos a veces imponérselo al resto. No digo que Rusia no sea Occidente, ni mucho menos, pero queremos siempre imponer nuestros modelos y no vemos las especificidades históricas, incluso geográficas, y en este caso poblacionales, que puede tener Rusia. Bueno, amigos, sea como sea, la historia será la que se encargue de juzgar al señor Putin y a la situación actual, pero será la historia, como siempre, y claro está, de los que ganen. Espero que os haya gustado, compartid en las redes, suscribíos a mi nuevo canal que os dejo en la caja de descripción y nos vemos muy prontito en el siguiente programa. Adiós amigos, muy buen día.